Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente un servidor, su hermano en Cristo, Lucio Castillo Barrera, les trae estos comentarios de la escuela sabática, esperando que sea comprensible y entendible para todos y todas. Bendiciones. Oremos. Amado Padre, en este momento queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga entender este mensaje que tienes para nosotros. Bendice a los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo está en Deuteronomio 6:5 y dice: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amados hermanos, en la primera lección vimos la educación en el jardín de Edén y vimos cómo a causa de la desobediencia de un mandamiento, Adán y Eva fueron expulsados del hermoso jardín. En la segunda semana vimos cómo la familia es la primera escuela en la que se nos instruye para ser discípulos de Cristo, mediante la instrucción y la dirección de nuestros padres terrenales. Y cómo es que la educación jugaba un papel muy importante en la formación de los hijos de los israelitas, pero todo dentro de las normas y leyes que fueron dadas al pueblo de Dios, para que fuera el ejemplo entre las naciones. Esta semana veremos la ley como educadora. Hoy el mundo vive en plena confusión en cuanto a la ley. No deberíamos de dejar de entender que en todas partes la vida se rige por medio de normas y leyes. El cosmos, las estrellas, los planetas, etc. Y que toda ley tiene un propósito. El problema es que no hemos entendido, no hemos querido entender el propósito de la ley. Y es que toda ley terrenal nos ayuda a aprender a vivir una vida de respeto, de temor y de paz entre el mundo secular. Cuanto más si esa ley es la santa ley de Dios, que nos enseña a vivir una vida de amor, de gracia, de fe, de esperanza y de obediencia en Cristo Jesús. Moisés ya estaba a punto de morir. Y es que, amados hermanos, prácticamente Dios le está dando a Moisés como su siervo las últimas palabras para que se las dijera al pueblo de Israel. Como cuando un padre está a punto de morir y junta a sus hijos y les da sus últimas palabras para que cuando él no esté, ellos sean felices y vivan una vida de paz y felicidad. Así también, Moisés reúne al pueblo y les da sus últimas instrucciones. Y resaltamos el versículo 12 que dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. En aquellos tiempos, mis amados, solo unos cuantos eran escribas. La mayoría aprendía solo escuchando. El texto bíblico dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Esto era lo que Dios quería, que su palabra fuera escuchada para que el pueblo aprendiera y de manera especial que los niños, las nuevas generaciones futuras aprendieran a temer a Jehová vuestro Dios. De modo que Dios es un educador paciente, enseña, repite, envía profetas y utiliza a sus siervos para impartir su mensaje. Pero, amados hermanos, para temer a Jehová vuestro Dios, primero tenemos que aprender, saber, conocer. No podemos amar a una persona si primero no la conocemos. Es en el proceso del conocimiento que aprendemos a amar. Y como sabemos cómo es la persona que amas, aprendes a temerle. Pero, ¿qué es temer a Jehová? Cuando tú amas a alguien, quisieras estar siempre junto a esa persona y no te importa el tiempo porque tú la amas. Y quisieras darle obsequios, regalos, con tal de demostrarle que la amas. Es más, no te pasaría por la mente hacerle alguna ofensa con tal de no hacerla sentir mal. Pero ¿qué es el temor a Jehová? La hermana Elena G. de White dice: temer a Dios significa tener por Él un respeto profundo y reverente y respetar debidamente su voluntad. Esto es profundo y sublime, amados hermanos. Cuanto más aprendemos acerca de Dios, más lo amamos, a causa de su bondad,
Y sin embargo, al mismo tiempo, cuanto más conocemos a Dios, más podremos temerle también. Por eso necesitamos conocerle, aprender de Él. De esa manera podremos amarle, y el temerle será algo que vendrá acompañado de ese amor hacia Él. Moisés morirá. Y aunque le hubiera gustado pasar con su pueblo al otro lado del Jordán y disfrutar de esa tierra que fluye leche y miel, lo cierto es que no pasará. Y lo más peor, sabe que su pueblo es un pueblo que se rebelará al llegar a su destino. Dios mismo le dice a Moisés lo que su pueblo hará. ¿Cómo se rebelarán? ¿Cómo dejarán su pacto? ¿Cómo sufrirán por causa de la desobediencia y se lamentarán porque Dios no estará en medio de ellos? Y aún así, el Señor los introducirá a esa tierra prometida a sus padres. Y lo expresa en un cántico que tendrían que aprender de memoria y cantar prácticamente cada vez que el pueblo estuviera pasando situaciones difíciles de angustia y dolor. Y que sería como un testigo en contra de ellos por haber dejado de lado a su Dios. Por otro lado, Dios le da instrucciones también que tendrían que poner el libro de la ley a un lado del arca del pacto, que también sería un testigo en contra de ellos, como si fuera una persona con poder para reprender el corazón de los hombres. Ahora, ¿cómo aplica a nosotros en nuestro tiempo? En nosotros ese testigo son los 10 mandamientos, pues esta ley que nos muestra nuestros pecados, que nos dice que nuestra vida está mal y que es la única manera de acercarnos a Dios, pues al reconocer nuestros pecados, somos justificados mediante la fe en Jesucristo, y esto nos hace reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Qué gran enseñanza de nuestro Maestro excelente. Amados, en la Biblia encontramos las mejores enseñanzas, los mejores métodos de aprendizaje y los más innovadores secretos de superación personal. Moisés ya había muerto y Dios ya había ungido a Josué como su siguiente líder para que pasara a su pueblo por el río Jordán. Pero amados, esta labor no era fácil. Tener que dirigir a un pueblo rebelde no era cosa fácil. Así que Dios le dice a Josué en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué gran método de enseñanza para tener éxito. Cuando el hombre es capacitado para emprender una empresa, un negocio, una construcción, etc., pero no sigue el método que le fue enseñado y hace como él considera, va al fracaso seguro. La encomienda que Dios le había dado a Josué, como dijimos, no era fácil, pero Dios le dio instrucciones necesarias para que tuviera éxito y lo tuvo. ¿Cuál fue esa enseñanza del gran maestro a Josué? Esfuérzate, sé muy valiente, cuídate de guardar la palabra, no te apartes de ella, medita en ella. Fácil no era, pero era la única manera de alcanzar el éxito y de ser prosperado. Quiero abrir un pequeño paréntesis, amados. No es dándole tu dinero al pastor, no es entregando tu casa, tus propiedades, tus joyas, tu auto. No es quedándote sin dinero por darlo a tus líderes religiosos que tú serás prosperado. Estos 2 versículos dicen claramente el método de la prosperidad. No te confundas, amado. La obediencia a la ley no nos salva. La ley nos muestra nuestro pecado y el pecado acarrea dolor, sufrimiento y muerte eterna. La obediencia a la ley nos lleva al que nos salva para ser justificados por la fe en Él. Y esa fe nos hace obedecer la santa ley de Dios.
¿Quieres tener éxito? Sé obediente a sus enseñanzas, sus mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios nos hace guardar sus mandamientos, y guardar sus mandamientos nos lleva a la prosperidad. El afán y las luchas de quienes guardan la ley. Y es que no será fácil, amados hermanos. En el camino encontraremos muchos retos, pruebas, luchas y aflicciones para mantenernos fieles a guardar los mandamientos de nuestro Dios. Pero si nos esforzamos y somos valientes en guardar la ley y los mandamientos como Josué, seremos prosperados por Dios, tal cual prosperó a Josué. Hay muchas historias en la Biblia que nos hablan de hombres y mujeres que fueron obedientes a Dios y fueron prosperados en todo lo que hacían, y cuando tenían que enfrentar al enemigo, esa misma fidelidad a Dios los libraba de sus enemigos. Y es que, amados hermanos, vivimos en un mundo de pecado y de maldad, en donde el gran conflicto que tenemos contra el mal llega para hacernos estragos, pues ninguno de nosotros es inmune. Pero al final salimos vencedores. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 31, nos cuenta la historia del rey Ezequías, cómo mandó a reorganizar el servicio de los levitas, el servicio del templo, etc. Y dice el versículo 20 que Ezequías ejecutó lo bueno y recto delante de Jehová su Dios. Y el versículo 21 dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahora, amados, ¿cómo entender que aun siendo fieles, respetuosos de la ley, buenas personas, no siempre seamos prosperados? También la Biblia nos dice de hombres que fueron obedientes en todo, pero que padecieron la maldad de este mundo, siendo Job uno de ellos. Justo, recto, apartado del mal. Juan el Bautista, fiel, obediente en el mandato de predicar la palabra. Pablo, que sufrió de todo. Entonces, ¿qué queremos decir exactamente con prosperidad? El salmista dice en el Salmo 84:10, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Indudablemente, amados hermanos, no todos los que son fieles u obedientes a la ley siempre prosperarán, al menos por ahora. Pues no podemos engañar a nuestros alumnos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, pero todos alcanzaremos, si seguimos siendo fieles y obedientes, la salvación y por ende la vida eterna. Amados hermanos, el hombre secular, cuando emprende una empresa, un propósito, una carrera, tiende a poner su mirada en hombres que han triunfado en esa carrera, en ese negocio o en ese deporte, para parecerse o para triunfar como ese hombre o como esa persona, y siguen ese ejemplo. Pero dije, en lo secular. Mas el Señor dijo en Mateo 16:26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este es el fin de los que ponen su mirada en el hombre, de los que siguen ejemplos de hombres, de los que corren detrás de hombres. Ahora, en la vida cristiana tenemos un gran ejemplo, si queremos triunfar, si queremos prosperar, si queremos ir al cielo. Debemos de seguir el ejemplo del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Cuando fijamos nuestra vida en la vida de Cristo y su ministerio terrenal, es fácil ver cómo Él complació a su Padre con su obediencia. Del Señor se dice en Lucas 2:51-52 que se sometía a sus padres, que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Filipenses 2:8 dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Juan 6:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amados hermanos, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos,
Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y qué entendemos por fe de Jesús? Fe de Jesús significa aquí la fe que Jesús mismo albergó, su fidelidad, la santa vida que vivió y el carácter perfecto que alcanzó, que también es dado gratuitamente a todos los que lo reciben. Además, la fe de Jesús incluía su fidelidad expresada en su muerte vicaria voluntaria. Por eso dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Qué podemos hacer para seguir el ejemplo de Cristo Jesús en todas las esferas de nuestra vida? Y así ser un mejor maestro, un mejor ejemplo o un mejor testimonio para los demás. Porque, amados hermanos, la realidad es que lo que hacemos, nuestras acciones, hablan mucho más fuerte de lo que decimos. Por eso debemos de seguir el ejemplo del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Amados, para concluir, quiero leerles Éxodo 24:12, que dice: entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñaros. ¿Qué quiere decir el Maestro de Maestros? ¿Cuál es el más grande deseo de Dios para nosotros? Él, al darnos sus mandamientos y su ley, quiere que aprendamos como sus alumnos, como sus hijos, a amarle y a temerle. Y dejó sus preceptos para que nos acordemos de todas sus promesas. Sobre todo, cuando estemos en aflicción y nos sintamos solos, su ley nos hablará de su amor. Nos indicará el camino para que seamos esforzados y valientes, para que prosperemos y nos vaya bien y tengamos éxito. Que aunque en el camino tengamos pruebas, aflicciones y pareciera que el éxito está lejos de nosotros, aprendamos que Él, como dice Salmos 91:15, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Hermosa promesa de nuestro Dios. Y que sepamos que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros para dejarnos el ejemplo, de manera que andemos como Él anduvo. Amemos ley y aprendamos de Jesús como buenos estudiantes, de todo el maravilloso ejemplo que nos dejó. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu ley maravillosa que nos habla de tu carácter. Ayúdanos a amarte, a temerte y a aprender de ti como el maravilloso Maestro que eres. Que seamos ejemplo en este mundo y podamos enseñar tu ley tal cual la hemos aprendido de ti. En el nombre de Jesús. Amén.